Bueno, buenas tardes a los amigos de Argentina, buenas noches a los amigos de España. Estamos en este momento reunidos para la presentación del libro El poder de la palabra de Carlos Lomas, un prestigioso catedrático español que nos honra con su participación en este conversatorio. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presencia. Voy a presentar a Carlos. Carlos Lomas García es doctor en Filología Hispánica, catedrático de Educación Secundaria y asesor de formación del profesorado en el Centro del Profesorado y de Recursos de Gijón. Fue director de la revista Signos desde el año 1990 hasta el año 1997 y codirector de textos de didáctica de la lengua y la literatura, de Editorial Graó. Como formador, ha intervenido en diversos congresos, cursos, jornadas en España, Portugal, Andorra, Brasil, México, Venezuela, Puerto Rico, Chile, Colombia. Sus ensayos e investigaciones se dirigen a indagar sobre las teorías y las prácticas de la educación lingüística y literaria en la enseñanza secundaria, el influjo de la publicidad en las sociedades actuales, la memoria de la escuela en la literatura, el análisis de los contextos en los que tiene lugar el aprendizaje cultural de lo femenino y de lo masculino, y sobre los vínculos entre usos del lenguaje, diferencia sexual y transmisión escolar de los géneros. Ha publicado diversos ensayos de naturaleza lingüística y pedagógica y es autor, entre otros textos, de El espectáculo del deseo, usos y formas de la persuasión publicitaria, Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras, teoría y práctica de la educación lingüística, ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua, en colaboración con Andrés Osoro y Amparo Tuzón, dos prestigiosos académicos españoles también. Érase una vez la escuela, los ecos de la escuela en las voces de la literatura, que obtuvo una mención honorífica en el premio Aula en el año 2008, El otoño del patriarcado, luces y sombras de la igualdad entre mujeres y hombres, y enseñanza del lenguaje, emancipación comunicativa y educación crítica en colaboración con Amparo Tuzón. Pero también ha coordinado, colaborando también como autor, en la edición de volúmenes colectivos como El enfoque comunicativo de la enseñanza de la enseñanza de la lengua y el aprendizaje de la comunicación, la educación lingüística y literaria en la enseñanza secundaria, iguales o diferentes, género, diferencia sexual, lenguaje y educación, el aprendizaje de la comunicación en las aulas, mujer y educación, la vida en las aulas, memoria de la escuela en la literatura, todos los hombres son iguales, los chicos también lloran, había una vez la escuela, los años del colegio en la literatura y textos literarios y contextos escolares. Como vemos, su producción no abarca solamente la educación lingüística y literaria, sino también que se ha preocupado por cuestiones de género, cuestiones, digamos, de aprendizaje de la cultura. Y tenemos el gusto entonces de presentar este libro, El poder de las palabras, que tiene un subtítulo muy sugerente, que es Enseñanza del lenguaje, educación democrática y ética de la comunicación. El libro, a mi juicio, se ocupa de 4 ejes sobre los cuales gira el texto. Uno respondería a la pregunta qué características tiene o debe tener la educación lingüística. El otro es qué características tiene o debe tener la educación literaria. ¿Cuál es la relación entre lenguaje y medios, en especial de la publicidad? ¿Y cuál es la relación entre lenguaje y poder? En un fragmentito del prólogo dice el autor: este libro, por un lado, es un intento, dice, de encontrar algunas respuestas
a estos y a otros interrogantes, y por otro, el compendio de cuánto he aprendido y de cuánto sé y he enseñado a lo largo de casi 4 décadas, tanto en las aulas de la enseñanza secundaria como en multitud de contextos de formación inicial y continua en España y en diferentes comunidades latinoamericanas. Aunque tenga como antecedentes otros libros, ¿sí? Y en especial los volúmenes Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras, este libro constituye el final de un trayecto de estudio y de reflexión sobre la tarea de educar en el uso competente, emancipador y ético de las palabras. Muchísimas gracias, Carlos, por participar y brindarnos este encuentro. Y para comenzar, sería interesante que pudiéramos hablar acerca de este subtítulo que le has puesto al libro, sobre todo aquello que tiene que ver con lo que llamamos educación democrática y que dices el poder de las palabras y no las palabras del poder. Gracias, Fernando. Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes a otras comunidades latinoamericanas que me consta siguen esta transmisión en directo. Y buenas noches en España. Estamos ya casi en la madrugada en España. En efecto, este libro constituye un reflejo de mi voluntad de impulsar una transformación en profundidad de las enseñanzas lingüísticas y literarias en las aulas de la escolaridad básica, media y universitaria, enfocando la enseñanza del lenguaje y de la literatura no solo a la mejora de las competencias comunicativas de los estudiantes, sino también a la adquisición de un saber y un saber hacer cosas con las palabras que permita la construcción escolar de una ética democrática de la comunicación, que ponga las palabras al servicio de la convivencia armoniosa entre los pueblos, entre las lenguas y entre las culturas, y no al servicio de la manipulación, del engaño, de la mentira y de tantos y tantos fenómenos que hoy estamos viendo últimamente en el terreno de las fake news y de la inteligencia artificial. Y quiero insistir en este aspecto porque cuando algunas personas comenzamos hace casi 4 décadas a comprometernos con los enfoques comunicativos y socioculturales de la enseñanza del lenguaje, que tenían como objetivo esencial de la educación lingüística la adquisición y el desarrollo de competencias comunicativas entre el alumnado, la adquisición y el desarrollo de las competencias del habla, de la escucha, de la lectura, de la comprensión de lo que se oye y de lo que se lee y de la escritura, pues poníamos el acento efectivamente en ese énfasis comunicativo para ir subvirtiendo y deconstruyendo una tradición gramatical que había infectado, en mi opinión, de manera obscena la enseñanza del lenguaje, convirtiendo las clases de enseñanza del lenguaje en clases de gramática, convirtiendo la enseñanza del lenguaje en clases de lingüística aplicada, de uno u otro signo. Y en buena medida, o en mayor o menor medida, los currículos tanto europeos como latinoamericanos, a partir de la década de los 90 del siglo pasado, digamos que se ascriben a ese enfoque comunicativo y empiezan a intentar fomentar un giro copernicano en la manera en que se habían entendido hasta entonces las enseñanzas lingüísticas y literarias, impulsando pues, otras maneras de hacer en el aula que contribuyeran a la adquisición de destrezas lingüísticas y comunicativas entre los estudiantes. En ese sentido, se ponía el énfasis sobre todo en un saber hacer cosas con las palabras. Y, y es efectivamente un sentido que sigue teniendo significado hoy en día, pero especialmente en algunos desarrollos tecnocráticos y neoliberales de los currículos comunicativos, se observaba que todo parecía comenzar y concluir en la adquisición de un saber hacer, independientemente del uso que se hace de las palabras en contextos concretos de comunicación. Y por tanto, en esa falacia que consiste en afirmar que la educación es neutral e inocente, pues digamos que no se planteaba la necesidad de entrar a fondo en el estudio crítico de las formas que adquiere la manipulación a través del lenguaje entre las personas y entre las culturas y entre los pueblos. Y en ese sentido, me parece muy importante entender que el derecho de las personas a una educación democrática trae consigo necesariamente no solo la adquisición de competencias comunicativas que permita el ejercicio democrático de las personas en el seno de las sociedades, sino también el desarrollo significativo de una ética democrática de la comunicación, insisto,
que ponga las palabras al servicio de la comunicación entre las personas y no al servicio del poder. Y ese es un poco el sentido, tú lo señalabas en tu glosa del libro, de este libro, que compendia cuanto sé, cuanto he aprendido y cuanto he escrito a lo largo de algunas décadas, que es de alguna manera el epílogo o el capítulo final de una trayectoria de estudio e investigación sobre la educación lingüística y literaria, y que por tanto para mí significa algo en el plano afectivo. Es un libro al que tengo un especial cariño. Y le tengo un especial cariño además en la medida en que no solo se ha editado en España, sino que se ha editado en Chile, en Colombia, en México y ahora en Argentina, ¿no? Y una de las cosas que yo digo en el prólogo a la edición latinoamericana de este libro es que la mayor parte de las cosas que he aprendido en educación las he aprendido de la gente latinoamericana, de los maestros y de las maestras de México, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Guatemala, de El Salvador, de tantos y tantos lugares a los que yo he ido y en los que he tenido el privilegio de poder compartir con la gente experiencias, miradas, puntos de vista, pasiones y entusiasmos, ¿no? En un momento en el que quizá mi país empezaba a desencantarme en exceso, el aliento latinoamericano ha sido fundamental, especialmente en los últimos años de mi vida profesional. Y en ese sentido, este libro constituye también la voluntad, o es la voluntad de saldar una deuda de gratitud que yo tenía con el magisterio latinoamericano. También se nos da mucho en el ámbito de las referencias, ¿no? Es decir, cómo generalmente los académicos españoles pues citan a los académicos españoles. Cualquier persona que vea las referencias del libro verá que hay muchísima autoría mexicana, colombiana, argentina y de otros países. Porque insisto en que así como desde Latinoamérica se ha estado muy atento a lo que se hacía y escribía en España, quizá el viaje de vuelta por parte de buena parte de los estudios españoles nos ha dado, ¿no? Y la ignorancia que aún existe entre gente del mundo académico español de la obra de tantas y tantas maestros y tantos maestros, insisto, colombianos, mexicanos, argentinos y de otros lugares, pues requería de ese esfuerzo de tender puentes y vínculos de afecto y de cooperación a uno y otro lado del océano. Y ese era el sentido del libro, en buena medida. Bien, una cuestión importante que aparece generalmente en en la cotidianidad de los maestros y de los profesores es que los estudiantes no leen. Los estudiantes cada vez leen menos, los estudiantes eh, rara vez escriben bien. Ahora podríamos después conversar acerca de qué es escribir bien. Mm. Y esto se achaca a la presencia de las pantallas, ¿no? De los ordenadores, de los móviles, etcétera. Eh, ¿Crees que en realidad los estudiantes no leen o en realidad es que leen otras cosas diferentes a lo que nosotros queremos que lean? Que ese es otro problema, ¿no? Es una pregunta muy oportuna, Fernando. Yo creo que estas opiniones que efectivamente están muy extendidas entre el profesorado, que son legítimas, obedecen por una parte a una cierta nostalgia del tiempo pasado. Aquel Ujú. tiempo pasado en el que no todo el mundo estudiaba, no todo el mundo iba a las instituciones escolares y por tanto había ya un filtro social en el acceso a los estudios, digamos, secundarios, superiores, que permitía una cierta gratificación afectiva y pedagógica desde la consideración de que había un cierto nivel de excelencia escolar derivado no de la calidad de la enseñanza, sino de los medios culturales que estaban a disposición de una minoría de personas que accedían a estas etapas educativas. Eso por una parte. Por otra parte, sí, efectivamente, hay gente que dice, bueno, la culpa la tienen las pantallas, pero es que hasta hace muy poco la culpa la tenía el enfoque comunicativo, es decir, el abandono de la gramática. Yo recuerdo que en España, en los años 80 y 90, cuando empiezan a ponerse en marcha los enfoques comunicativos y socioculturales de la enseñanza del lenguaje y de la literatura, inmediatamente empezó a esgrimirse un grito apocalíptico que establecía que de repente, efectivamente, los estudiantes no entendían lo que leían, no sabían escribir y el origen de ese desastre era que se había puesto el énfasis en los aspectos comunicativos en detrimento de los saberes gramaticales. Con el cambio de signo parece que el argumento no era ese, sino el argumento eran las pantallas.
A ver, en primer lugar, es innegable que estamos asistiendo desde hace ya casi 3 décadas a una transformación radical de las formas de comunicación, de los canales a través de los cuales se emiten los mensajes, de los hábitos culturales de las personas, que es algo que afecta no solo a los adolescentes y jóvenes, nos afecta a ti y a mí y a todo el profesorado y a toda la población. Basta con ir en el metro, basta con ir por la calle, estar en una cafetería para ver que con frecuencia el 70% de la gente está mirando el celular, el teléfono móvil, ¿eh? Aunque esté rodeado de otra gente con la que no conversa, ¿no? Por tanto, es una perversión que, si es perversión, no es propia solo de los estudiantes. Y en segundo lugar, tú lo sugerías y estoy muy de acuerdo contigo. A ver, estoy de acuerdo en que los alumnos no leen tanto como quisiéramos que lean y con frecuencia no leen las cosas que nos gustaría que leyeran. Pero no es cierto que no lean. Como no es cierto que antes se leía mucho y ahora no se lee nada. O sea, yo creo que hay una especie de visión edulcorada del pasado que solo tiene una explicación y no hay que recurrir al psicoanálisis, y es que nos estamos haciendo mayores. Envejecemos mal y tendemos a edulcorar el tiempo pasado pensando que fue mejor y que, por tanto, las aulas a las que asistimos con 14, 15 años estaban inundadas de adolescentes que estaban todo el día leyendo pues, los clásicos de la literatura, a Jorge Luis Borges o a Antonio Machado. Y sabemos que no es así, que la inmensa mayoría de nuestros compañeros y compañeras de estudio, algunos de los cuales exitosos en lo académico y hoy profesionales de la medicina, de la arquitectura, no eran ni son lectores. Tenían los Exactamente. hábitos, tenían los hábitos de estudio y de disciplina académica que les permitieron cursar estudios superiores y tener éxito en la profesión que hoy ejercen. Y yo me alegro de que sea así, pero eso de que las aulas a las que yo acudí cuando era adolescente y joven eran tertulias literarias o clubs de lectura, no es verdad. Las clases Es de cierto, literatura eran generalmente soporíferas. Eran una es retaíla cierto. infinita de nombres de autores y alguna autora, de biografías literarias, de características de un movimiento literario y de relación de obras. Apenas leíamos, en el mejor de los casos, fragmentos. Entonces, ¿qué pasa Es hoy? cierto. Lo que pasa hoy es que, por una parte, la escolaridad obligatoria ha aumentado. Hoy, en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno, a las aulas acuden todos los chicos y todas las chicas hasta al menos los 16 años, si no los 18, sean como sean y vengan de donde vengan, nos guste o no. Y a mí me gusta que sea así. Entiendo que a otra gente no les guste, pero eso es así. Por tanto, no se puede hacer esa equivalencia entre el tiempo pasado y el tiempo presente porque las características del alumnado son hoy muy diferentes. Por otra parte, las transformaciones tecnológicas, culturales y comunicativas son de tal calado que hoy en la sociedad en red en que vivimos, la inmensa mayoría de la gente lee en pantallas, Exacto. lee en la tableta, lee en la computadora, lee en el móvil, nos guste o no. Y en ese sentido, yo diría que a lo mejor es muy atrevido lo que voy a decir, que nunca se ha leído y escrito tanto como ahora. Otra cosa es valorar y evaluar las cosas que se leen y las cosas que se escriben. Porque evidentemente si solo leemos redes sociales, si solo escribimos mensajes de WhatsApp, pues tenemos un problema en el acceso al repertorio comunicativo que permite hoy tanto la lectura como la escritura. Porque las prácticas sociales de la lectura y de la escritura van mucho más allá de los usos, digamos, de esas prácticas en el ámbito de las redes sociales. Entonces, yo creo que se trata bueno, pues de ponderar, digamos, los usos y abusos de la lectura y de la escritura en pantalla y plantearse, pues, que no tiene ningún sentido, aparte de que carece de rigor, comparar las cosas con el tiempo pasado, y que lo que hay que plantearse es tender puentes entre las lecturas y las escrituras, digamos, clásicas y tradicionales, en formatos incluso clásicos y tradicionales, y de las lecturas y escrituras propias de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y en ese sentido, pues hay muchas cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista técnico, el capítulo creo que es el 6 del libro, déjame comprobarlo que lo tengo aquí a la vista. Um, uh, uh, Sí, el capítulo 6 del libro
Se titula Pido la palabra, leer para escribir, escribir para ser leídos y leídas. Y es una crónica de una experiencia docente, de una experiencia didáctica que yo tuve hace unos años con un grupo de estudiantes de 15 años en el Instituto de Educación Secundaria donde yo impartía clases, en el que los estudiantes utilizan los textos que leen como pretextos para la construcción de textos que escriben. Por tanto, leen para asomarse a los prototipos textuales, a las características discursivas de diferentes tipos y prototipos de textos, con el fin de que, mediante el aprendizaje de esas convenciones, no solo lingüísticas, sino también pragmáticas de esos prototipos textuales, puedan ser capaces de generar textos semejantes dentro de la tradición retórica de la imitatio, incluso del plagio, ¿por qué no decirlo? ¿No? Bien, el sentido de ese trabajo en el aula es no solamente la actividad que ocurre dentro del salón de clase, es hacer con las palabras en el aula lo que las personas hacen con las palabras fuera del aula. Y cuando la gente lee fuera del aula, no lee porque tiene que leer, porque tiene que hacer un análisis, un comentario de textos. Lee por placer, por curiosidad, por aprendizaje, etc. Y cuando la gente escribe, en la vida real no escribe porque tenga que escribir una redacción para el profesor de lengua. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que yo lo que intentaba era convencerles de que ellos tenían el derecho a formar parte de una comunidad de lectura y escritura que lee y escribe intercambiando significados a través de estos procedimientos y que además iban a leer para escribir e iban a escribir para ser leídos, pero para ser leídos no solo por el profesor de lenguaje, sino por muchas otras personas. Y para ello nada mejor que publicar el libro. Es decir, que todo lo que habían escrito, ¿no?, iba a ser objeto de un libro que se iba a publicar en formato impreso y luego a través de la red. Bueno, las modernas tecnologías de la comunicación permitieron la edición de un libro titulado Pido la palabra de mis estudiantes, en el que se recogen los diferentes tipos textuales que ellos escribieron. Hablo de textos instructivos, de textos poéticos, de textos narrativos, de entrevistas, de reseñas, de comentarios. Están disponibles en la red y que se han difundido de una manera, bueno, bastante importante. De hecho, el libro se editó también en Colombia. Bueno, son posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, tener un Sí, discurso apocalíptico contra las tecnologías de la comunicación, aparte de inútil, es injusto, porque un uso adecuado de esas tecnologías nos permite, entre otras cosas, hacer esto que estamos haciendo hoy, que es conversar sin que el Atlántico o otras dificultades nos lo impidan. Claro que sería mejor estar juntos y tomarnos luego unos mates, ¿no? Pero sin duda. evidentemente pero evidentemente va por ahí. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que para acabar con mi exposición en mi voluntad de responder a tu pregunta. Yo creo, en primer Bien, lugar, que no es cierto que los estudiantes lean menos de lo que se leía antaño, sino que no leen a menudo lo que nos gustaría que leyeran y a menudo leen un tipo de cosas pues que nosotros escapan a nuestro contacto, pero claro que leen y escriben, exactamente. claro que leen y Eh, escriben. Exactamente. Rescato varias cosas de las que dijiste, digamos. La primera que me parece importantísima es ni tecnófobos ni tecnófilos. Claro, Esta me claro, parece que es una de las primeras cuestiones que es interesante plantear, ¿no? También, digamos, no ser nostálgicos de una edad dorada que nunca existió. Eh, Platón también alertaba contra la aparición de la escritura, primera tecnología de la palabra, ¿no? claro, Entonces, esto de cada tecnología que aparece, en todo caso, modifica las formas de relacionarnos con los textos, las formas de constituirnos como lectores, construirnos como escritores, y esto, bueno, o sea, tiene que entrar a la escuela porque si no la escuela queda fuera de lo que son, que también lo has planteado, las prácticas sociales de lectura y de escritura. Y la experiencia que has contado muestra claramente cómo, digamos, se ha trabajado con cuestiones de lectura y de escritura, tal como la gente fuera de la escuela lee y escribe, porque cuando convertimos las prácticas lectoras y escritoras en objetos meramente escolares, esto es, digamos, separar en sílabas, reconocer sujeto, predicado, etcétera,
digamos, despojamos al lenguaje de todo ese potencial comunicador que tiene y sobre todo, digamos, del potencial político que el lenguaje tiene. Y ahora, por eso quiero preguntarte o plantearte, digamos, ¿cómo ves esta relación entre lenguaje, poder, lenguaje, política? Bueno, hay que plantearse con claridad que lo lingüístico es político. Decían las feministas radicales norteamericanas que lo personal es político. Y yo tomando como referencia intertextual esta frase tan conocida del feminismo anglosajón, afirmo que lo lingüístico es político, que las Ujú, palabras no son neutrales, que las palabras importan, que creemos que utilizamos el lenguaje y a lo mejor es el lenguaje quien nos utiliza, y que en ese sentido no cabe tener una concepción del lenguaje como algo neutral, ajeno a la voluntad humana, a la condición de las personas, al modo en que las sociedades se organizan y a las dialécticas y conflictos propios de las sociedades humanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, reconocer que el lenguaje está infectado de las pulsiones del poder y de las miserias de la política no es menospreciarlo, no es enfangarlo, no es reducirlo a la misma expresión, sino poner de relieve su condición radicalmente humana, ¿no? Si los seres humanos, como decía Octavio Paz, estamos hechos de palabra y somos lenguaje, pues es evidente que el lenguaje no puede escapar a las dialécticas del poder, que son a menudo también las dialécticas del engaño, de la mentira y de la manipulación. Por eso, es por lo que yo decía que uno de los énfasis de mi trabajo en los últimos años, y el libro creo que lo refleja con claridad, es intentar conjugar el fomento de las competencias comunicativas que es inherente a la enseñanza del lenguaje y de la literatura con la construcción escolar. Ojalá que también la construcción social, para la escuela le compete la construcción escolar, y una ética democrática de la comunicación que ponga las palabras al servicio de la convivencia armoniosa entre los pueblos, entre las personas, entre las lenguas, entre las comunidades, y que permita adquirir los conocimientos y las habilidades que permiten identificar los fenómenos de la manipulación, del engaño y de la mentira. En este momento, ya volvemos al tema también de las tecnologías, en el que es tan fácil mentir, sale gratis y además se difunde de manera indiscriminada gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación, y especialmente a las redes sociales, es importante, es esencial dedicar tiempo en las clases a analizar cómo se construye una noticia, cómo verificar si una noticia es cierta o no, a través de qué itinerarios es posible evaluar el grado de verosimilitud o de verdad de una noticia, por no hablar también de los usos y abusos de la inteligencia artificial. Trabajar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la modalización lingüística en los titulares de prensa a partir de una misma noticia o un mismo hecho, ver los enfoques en el tratamiento de la información que diferentes periódicos pueden dar de uno u otro hecho, todo el tema referido a la manipulación publicitaria, que, insisto, no solo nos vende objetos, sino que sobre todo construye maneras concretas de entender a los sujetos humanos, a los hombres y a las mujeres, a las clases sociales, a los estilos de vida, a las sociedades en que vivimos, y así hasta el infinito. Hay muchos profesores y profesoras que consideran que esto no nos compete porque esto es ideología o esto es adoctrinar, ¿eh? Y de alguna manera defienden el voto de castidad de la educación, cuando nos guste o no, la educación forma parte de la condición humana y de las sociedades en las que vivimos, y es importante no ser ajenos a esa circunstancia. No para hacer adoctrinamiento partidario, no para defender una u otra candidatura política, una u otra ideología política, pero sí para desvelar las trampas del discurso, las formas del engaño lingüístico y las maneras en que a menudo nos venden la moto, como decía Chomsky, ¿no? Y entonces a mí me parece esencial esta parte, la parte, por tanto, que remite a los contenidos lingüísticos y literarios no solo como un conjunto de saberes y de destrezas, sino también como un conjunto de actitudes y de valores, ¿sí? Que una sociedad democrática tiene la obligación de difundir y de fomentar. Insisto, no al servicio de una u otra acción política, sino al servicio de lo que es una sociedad democrática que entiende que los derechos humanos son esenciales, que debe tender a la igualdad entre las personas,
debe fomentar la equidad entre mujeres y hombres y que debe construir, por tanto, sociedades dignas y no difundir la indignidad que a menudo observamos en la inmensa mayoría de las sociedades humanas de este planeta. Sí, y ahí me parece que lo que estás planteando, que es sumamente importante, da lugar a pensar la enseñanza de la gramática, porque creo que es una falsa dicotomía, gramática sí o gramática no. Yo creo que gramática sí. El problema es, y esto ya lo había adelantado Américo Castro, cuando dijo que la gramática no sirve para enseñar a hablar y escribir correctamente la lengua propia, digamos lo mismo que el estudio de la fisiología y de la acústica no enseña a bailar, ni la mecánica enseña a andar en bicicleta, digamos, ¿no? Es decir, creo que por aprender fórmulas gramaticales y dominar el sistema de la lengua, no creo que se produzcan comunicaciones, digamos, eficaces y de acuerdo con los distintos contextos. Pero sí me parece importante esto que acabas de señalar de el valor de las formas lingüísticas, el valor de determinados registros. Digo, no es lo mismo decir batir las yemas con el azúcar que batamos las yemas con el azúcar, es decir, el uso del infinitivo, digamos, o de una flexión verbal conjugada implica, digamos, una praxis lingüística que, digamos, instala el discurso en una práctica social. Por lo tanto, digamos, ¿cuál es a tu juicio el valor de la gramática en la enseñanza de la lengua y también de la literatura, digo, ¿no? Sí, uno de los estereotipos que se construyeron de manera nada inocente contra los enfoques comunicativos y socioculturales de la educación lingüística y literaria fue que desterraban la gramática de las aulas, Exactamente. condenaban la gramática al olvido, ¿no? Cuando no, los enfoques comunicativos planteaban un nuevo lugar para la gramática en el aula. La gramática había sido objeto no solo de uso, sino de abusos pedagógicos, en la medida en que se convirtió en el eje constitucional de la enseñanza lingüística, organizaba los contenidos de principio a fin y venían dictados por una u otra gramática, porque esa es otra. Dependiendo del Exactamente. arte académico, del estructuralismo, del generativismo e incluso de la lingüística del texto, pues resulta que estábamos enseñando estructuralismo, generativismo o lingüística del texto. Y esa no es la función de quienes enseñamos lengua. Otra cosa es que el profesional de lenguaje debe tener cuantos más y mejores conocimientos lingüísticos, mejor. Y es ser Sin posible duda. que esos conocimientos lingüísticos sean plurales, no estén dentro de una secta académica, sino que permitan beber de diferentes fuentes y no convertirnos en, digamos, propagandistas pues, de una u otra disciplina gramatical. Por tanto, hay que decir con claridad que lo que plantean los enfoques comunicativos no es la desaparición de la gramática, sino un giro copernicano que entiende que el objetivo de la enseñanza del lenguaje no es el conocimiento de la gramática formal, de una u otra teoría gramatical, porque ni siquiera era el conocimiento de las gramáticas o de la pluralidad gramatical que se deriva de los estudios lingüísticos, sino de una u otra gramática, sino que el objetivo esencial de los enfoques comunicativos era la mejora de las destrezas comunicativas de las personas. Pero como tú bien dices, para la mejora de determinadas destrezas comunicativas, aquellas que tienen más que ver con el uso estándar y formal del lenguaje, son necesarios los conocimientos gramaticales. Más o menos formalizados, más o menos implícitos, más o menos innatos. Pero tiene que haber una cierta capacidad de reflexión gramatical o, si me permite la expresión, de reflexión metacomunicativa, Exactamente. que no solo incorpore lo gramatical, pero también lo incorpore. Porque efectivamente, por ejemplo, cuando se habla de que el objetivo esencial de la enseñanza del lenguaje es hacer que las personas sean capaces de construir textos orales y escritos correctos, coherentes y adecuados y eficaces. Claro, en primer lugar hay que decir, hay muchos contextos comunicativos que para ser eficaces han de ser incorrectos. En el campo, por ejemplo, de la seducción erótica, no creo que utilizar el registro académico sea especialmente eficaz. Y a lo mejor cierta incorrección formal, uso de las palabras, es lo más eficaz.
Por otra parte, bueno, esto sería, digamos, una especie de maldad que se me ocurre así. Pero lo que es evidente es que eh, hay muchas circunstancias en la vida cotidiana que no requieren de un uso coherente del lenguaje, ni de uso de un registro formal, y mucho menos de un registro oculto. Son la inmensa mayoría de las circunstancias comunicativas en que vivimos. La conversación espontánea, cuando tomamos una copa con unos amigos, pues, o vamos al fútbol, o estamos reunidos en familia, seríamos unos pedantes estúpidos e insufribles si hiciéramos un uso culto, elaborado del lenguaje. Hacemos un uso coloquial, familiar, espontáneo, lleno de correcciones, como es natural. Pero hay otras circunstancias en las que es necesario ese uso más reglado, estándar o formal de la lengua. Por ejemplo, el uso académico, por ejemplo, la mayor parte de los usos públicos, ¿no? Pues en una entrevista, en una conferencia, en una exposición, en un debate argumentativo, pues es necesario manejar un registro formal del lenguaje que exige una cierta coherencia en las formas de decir. Y la coherencia no es natural y espontánea, se aprende. Es decir, al contrario que pasa con lo espontáneo, con lo familiar, que se aprende en el seno de la familia, ¿no? Determinadas formas del discurso, determinadas maneras de decir, de determinados registros comunicativos requieren un cierto aprendizaje más o menos formal o informal, pero un cierto aprendizaje. Y ahí es donde la gramática ofrece modelos, ofrece estructuras, ofrece léxico, ofrece maneras de decir y de hacer con las palabras que son muy eficaces para apropiarse de las formas más formales y elaboradas del lenguaje. Y en ese sentido, yo creo que tú lo dices y estoy de acuerdo, que efectivamente la, la gramática ocupa un espacio diferente y se pone al servicio de otras cosas. Es decir, no considera que los contenidos gramaticales tengan sentido por sí mismos, salvo para los gramáticos, sino que constituyen una herramienta que debe orientarse a la mejora del uso comunicativo de las personas. Y por tanto, ahí el saber gramatical es un saber instrumental orientado a la mejora de las destrezas comunicativas de quienes hablan, de quienes leen, de quienes escriben, de quienes usan las palabras, especialmente cuando son usos de las palabras más elaborados y formales. Exactamente. Esto pone sobre el tapete una cuestión importante y es que esto, digamos, lo plantea la sociolingüística, ningún registro lingüístico es superior a otro, Claro, digamos, en el sentido de que el registro formal de la lengua no es superior a otros registros no formales, que el problema es un problema de adecuación y exacto, no, digamos, un problema de corrección o incorrección. exacto. Eh, Digo, ¿no? Cuando escribimos nosotros un mensaje de WhatsApp, digamos, muchas veces cortamos la palabra, digamos, ponemos algún emoticón, etcétera, y esto, digamos, no implica que uno escriba mal, digamos. Y esto también, entonces, tiene que ver con esta idea de escribir bien, escribir mal, hablar bien, hablar mal, ¿no? Que también ha estado bastante pregnando las prácticas escolares y sobre todo, digamos, ha sido bastante excluyente en cuanto a la incorporación de alumnos, digamos que no eran los que habitualmente iban a las escuelas, que eran los estudiantes de clase media, por decirlo de alguna manera, o de clase media alta, ¿no? Cuando digo, ¿no? Cuando decimos, tú lo has dicho, digamos, somos lenguaje, cuando decimos hablas mal, le estamos diciendo, digamos, eres, digamos, un sujeto social imperfecto, ¿no? No, no sé si opinas exactamente esto. Agradezco mucho tus palabras porque permiten completar lo que yo había dicho, ¿no? Si hay un concepto relevante dentro del campo de los enfoques comunicativos de la educación lingüística es el concepto de adecuación, en Claro, mayor medida que el concepto de corrección, que el concepto de coherencia o que el concepto de eficacia, exactamente, en mayor medida, exactamente, porque es el que lo condiciona. Es decir, yo decía antes, en un contexto íntimo, ¿la coherencia textual es esencial? No, lo adecuado es otro tipo de cosas. En un contexto académico, en una exposición pública, ¿la coherencia textual es esencial? Sí.
Es decir, que lo que determina uno u otro factor, corrección, coherencia, eficacia, es la adecuación. En ese sentido, eh, yo creo que tú lo decías antes, ¿no? A menudo, pues, cuando escribimos en WhatsApp, eh, no siempre seguimos las normas ortográficas. Yo sí, he de decir que sí, porque soy muy obsesivo con este tema, pero conozco ilustres colegas cuya competencia comunicativa está fuera de toda duda, que mandan unos WhatsApps llenos de erratas, errores, abreviaturas. No pasa nada, porque el contexto de la comunicación y el canal a través del cual se difunde permite esa incorrección y, y no pasa nada. Otra cosa es que escribiéramos así cuando escribimos de manera pública, en algo que va servido por otras personas, en un contexto más formal, ¿no? Por tanto, el concepto de adecuación es un concepto esencial. Y ese es el problema, porque el concepto de adecuación nos lleva al concepto de registro. El gran problema que tiene muchísima gente es que no tiene las habilidades comunicativas que les permiten ser adecuados en determinados contextos. Tienen Exactamente. habilidades comunicativas que les permiten ser adecuados en un contexto familiar, en un contexto espontáneo, o en un contexto, digamos, de baja densidad comunicativa. Pero de repente, si tiene que someterse, pues, a una intervención pública, en un foro público, a argumentar en un debate, a escribir una columna de opinión en un periódico, a intervenir en un foro académico de cierto nivel, pues ahí sus habilidades comunicativas le impiden adecuarse a ese contexto. Y lo hará mal, porque lo que haga y diga no será adecuado. Entonces, eso es esencial, ¿no? Y nos remite al tema de hablar bien y hablar mal, ¿no? ¿Qué significa hablar bien? ¿Quién determina quién habla bien y quién no habla bien? Hay un libro que tú conocerás de Pierre Bourdieu, ¿qué significa Sí, hablar? Economía de los intercambios lingüísticos, donde plantea que el habla legítima es el habla de las clases, tú lo sugerías antes, de las clases más acomodadas, que determinan con criterios que no son de naturaleza lingüística, sino sociopolítica, qué es hablar bien y qué es hablar mal. Y lo que son los usos legítimos de la lengua y los usos ilegítimos del lenguaje. Frente a esto, pues, por ejemplo, hay maravillosos estudios como los de la BOB sobre el inglés no estándar en el gueto negro, exactamente. que demuestran la riqueza de los enunciados lingüísticos de las clases populares negras en la sociedad norteamericana, mucho más elaborados desde el punto de vista de su fluidez, de su riqueza expresiva, que los usos más estándar y formales de las clases medias blancas, ¿no? Y lo hace desde un análisis lingüístico. Por tanto, hay que tener mucha prudencia, decir que hay personas que hablan bien y que hablan mal, porque con frecuencia lo que estamos diciendo es que hay personas que han tenido el privilegio de acceder a registros formales del lenguaje, sancionados como legítimos por seguir el lenguaje de Bourdieu, y que hay personas que no han tenido ese privilegio ni siquiera han podido ejercer ese derecho. Y decir a una persona que no habla bien es decirle que no vale nada, porque no olvidemos que somos lo que decimos y hacemos al decir, y somos lo que nos dicen y nos hacen al decirnos con las palabras. Entonces, con frecuencia se dice que habla mal ¿quiénes? Pues las personas de los grupos más vulnerables, de las clases sociales bajas, las que no han tenido apenas nivel de instrucción, de las zonas rurales, etcétera. ¿Quiénes hablan bien? Las clases medias, blancas, ilustradas, con un cierto nivel de instrucción. Bueno, hay que ser muy cautelosos al utilizar estas expresiones y más en el ámbito escolar. Otra cosa es que una de las tareas emancipadoras de la escuela es la de intentar favorecer el acceso de quienes parecen haber nacido para perder y tienen dificultades en el acceso al registro más estándar o formal del lenguaje por su origen sociocultural, favorecer la posibilidad de que permitan, de que se apropien de esas habilidades y puedan, en determinados contextos y cuando ellos lo deseen, también hacer ese uso más estándar y formal del lenguaje, que es lo que socialmente se denomina hablar bien. Pero desde el punto de vista lingüístico, no hay un habla mejor que otra, como no hay una lengua mejor que otra. No es mejor lengua el inglés que el guaraní, no es mejor lengua el francés que el gallego, no es mejor lengua el chino que el suajili. Todos son instrumentos de comunicación y de identidad de los pueblos y a partir de ahí son los factores sociopolíticos y demográficos los que condicionan su extensión y uso, no su riqueza gramatical ni sus virtudes lingüísticas. Pues lo mismo pasa con el habla de las personas.
todo el mundo tiene derecho a hablar como crea conveniente, pero todo el mundo debería tener el derecho de acceder a cuantos más registros mejor y no sentirse limitado en el acceso a determinados registros por su origen sociocultural. Y ahí es donde la escuela tiene encomendado el papel de favorecer la emancipación comunicativa de quienes parecen haber nacido para perder, acercándoles a usos más elaborados del lenguaje. Exactamente. Cuando no se tiene en cuenta esta perspectiva de la que estamos hablando, en realidad es cuando se construye el fracaso escolar, ¿no? Claro, claro, En donde en realidad el fracaso escolar termina siendo un fracaso lingüístico, la mayoría de las veces. claro, a menudo es así, sin duda, sin duda. Por eso es muy, muy importante que como docentes de lenguaje evitemos los estereotipos sociolingüísticos, los prejuicios que se cierren sobre las lenguas y sobre sus usos y sobre sus hablantes, ¿no? Exactamente. Seamos capaces de argumentar no solamente con argumentos éticos, sino también lingüísticos sobre la radical igualdad de las lenguas, de quienes hablan las lenguas y de los usos lingüísticos, desde la conciencia de que determinados usos lingüísticos tienen un valor de cambio mayor que otros y que, por tanto, la escuela, para compensar las desigualdades sociales, debe favorecer el acceso a esos usos más valorados socialmente, especialmente entre quienes, insisto, pertenecen a las clases más vulnerables, a las comunidades más desfavorecidas y no, digamos, tienen en sus contextos habituales de vida la posibilidad de acceder de manera espontánea a esos usos, porque se da la circunstancia de que muchos chicos y chicas acceden a usos más formales y elaborados del lenguaje no por el acierto de su maestro o de su maestra, sino porque pertenecen a contextos familiares y sociales donde esos usos circulan a su alrededor. Y a través de la imitación Exactamente. y de la escucha acaban adquiriendo de manera, digamos, espontánea esas habilidades. Mientras que, por el contrario, quienes viven en contextos más desfavorecidos y vulnerables, en esos contextos nunca van a encontrar esos usos, muy difícilmente. Y por tanto van a seguir reproduciendo de manera exclusiva las formas del habla, digamos, coloquial y familiar, las clases subalternas, sin acceder a los registros más elaborados que, nos guste o no, tienen un valor no solo de uso, sino de cambio social, ¿no? Porque permiten el acceso a puestos de trabajo, proyectan una buena imagen pública, pueden ser determinantes en una entrevista de trabajo y permiten, en cualquier caso, acceder a las personas, independientemente de su origen, a los contextos más prestigiados de la comunicación. Exactamente. Una cuestión que has planteado que me parece sumamente interesante es esto de que estas formas elaboradas, o estos códigos elaborados, diría Bernstein, Claro, digamos, se adquieren por fuera de la escuela y se ingresa a la escuela con ese registro y por lo tanto esa es la gente que tiene éxito escolar, es, digamos, y aquellos que necesitarían adquirir esos registros son los que fracasan en la escuela, ¿no? así es, Con lo cual, digamos, volvemos a esta cuestión importante de la relación entre lenguaje y poder. claro. Claro, y a la función social de la escuela. Si la escuela Exactamente, es una institución que comienza y concluye en su labor de reproducción de los valores sociales dominantes y, por tanto, en su labor de reproducción ideológica de aquellas cosas que quienes dominan la sociedad consideran que deben organizarla, o si constituye un espacio de insurgencia, de emancipación, de contestación, de utopía, donde las cosas puedan verse y mirarse de otra manera y donde algunos tengan las oportunidades que no tienen fuera de la escuela, ¿no? Y ahí ya estamos ante un compromiso ético, ideológico de cada maestro y de cada maestra, ¿no? Si el maestro se es considera un técnico que transmite un saber ajeno y lo divulga a efectos de acreditación, sin cuestionarse nada al respecto, o si el maestro se considera un intelectual que está comprometido pues, con la mejora de los pueblos, con la dignidad de las sociedades, con la emancipación de las personas y con la felicidad de sus alumnos y alumnas. Son exactamente. dilemas que son dilemas éticos, ideológicos y políticos ante los cuales, de manera consciente y consciente, cualquier docente tiene que pronunciarse. Exactamente. Y entonces, para ir cerrando, porque ya estamos casi en tiempo, me interesaría mucho entonces que plantearas qué pasa con estas pruebas internacionales, por decir PISA, por ejemplo, digamos que vienen de la OCDE, que vienen de la Convención de Bolonia, etcétera,
en relación a lo que consideran comprensión lectora y buena escritura, ¿no? Porque digo, yo tengo un serio cuestionamiento, pero me interesa saber tu opinión al respecto. En el capítulo 4 del libro me detengo durante algunas páginas en este asunto, ¿no? Sí, Yo, por eso te lo pregunto. sí, yo considero que es conveniente evaluar Sin duda. internacionalmente la eficacia de los sistemas educativos en algunos aspectos relativos a los aprendizajes, en este caso a la comprensión lectora. Pero a partir de ahí, proyectos como el de la OCDE, que no es una institución educativa por lo que yo sé, proyecto PISA, pues son proyectos muchas veces orientados a avalar las políticas que ya se desarrollan, educación en sus países, que hacen un alto grado de abstracción de los contextos sociales Exactamente. que tiene lugar el aprendizaje en cada país y, por tanto, de las desigualdades culturales y económicas que hay entre unos u otros contextos. Y a menudo exigen la resolución de problemas de comprensión lectora a los estudiantes que son objeto de esas pruebas, independientemente de lo que hayan aprendido. Quiero decir, en España, por ejemplo, era muy frecuente que las pruebas PISA se orientaran a que los alumnos dieran cuenta de su grado de comprensión en determinados tipos de textos que luego no eran objeto de enseñanza sistemática en las aulas. No eran los Exactamente. tipos, con lo cual, evidentemente, se les preguntaba si habían aprendido algo que nadie les había enseñado. Obviamente fracasaban la mayoría, salvo aquellos que podían tener un cierto grado de dominio en la comprensión de esos textos por la vía familiar y social, porque eran textos más elaborados y eran textos que circulaban en sus entornos familiares y sociales, ¿no? Yo creo que es bueno que haya proyectos de evaluación de comprensión lectora y de otros aprendizajes escolares, porque creo que evaluar en principio es algo que es necesario, pero tampoco soy tan inocente a estas alturas de mi vida en querer en la inocencia de algunas evaluaciones internacionales como PISA, que están generando Exactamente. al servicio de una concepción neoliberal de la enseñanza, de una concepción muy pragmática, entendiendo el sentido pragmático más burdo, lo que es la comprensión lectora, y que no se detiene a analizar los sesgos que hay en los resultados de PISA, que tienen que ver con las variables educativas, económicas, culturales, sociales, que hacen que haya unos u otros resultados, ¿no? Permitir homologar los resultados para que luego haya un ranking de países y lo importante sea si estamos en el puesto 47 o 48 me parece muy pobre, ¿no? Aún así, PISA ofrece datos que son interesantes, aunque sea para evaluarlos de manera crítica. Ofrece un caudal importante de información, pero es una información que yo pongo entre comillas, que yo cuestiono en la mayoría de los casos porque me parece sesgada, ¿no? Y que por tanto no debe quererse a ciencia cierta y con los ojos cerrados creyendo que ahí está la verdad absoluta sobre las dificultades evidentes que tienen hoy, como tenían antaño los estudiantes a la hora de comprender determinados tipos de texto con determinada complejidad. Sin duda, yo creo que son pruebas que plantean, en el caso de la comprensión lectora, un deber ser de valor universal sin detenerse, digamos, a atender justamente cuál es el currículum real, es decir, qué es lo que efectivamente han aprendido y se les ha enseñado a los chicos en la escuela, Así ¿no? es, O sea, coincido parte totalmente. como que, digamos, hay una valoración neutra, universal, esto es lo que es la comprensión lectora, y sobre este tipo de textos es sobre que hay que comprender. Y, digamos, tiene un efecto pernicioso, me parece también, en tanto, para no quedar en el puesto 94, 120 en ese ranking, en las escuelas, digamos, se enseña a resolver las pruebas PISA Es, en lugar de trabajar, por ejemplo, en el campo del lenguaje con las prácticas sociales de la oralidad y de la escritura. así es. Bien, Y las escuelas acaban convirtiéndose en academias de preparación para las pruebas PISA, exactamente, exactamente, un puesto honorable en los resultados. Eso realmente es el colmo de la perversión de los usos y abusos de PISA y del exactamente, sometimiento de algunas escuelas y sistemas educativos a lo que diga la OCDE. Eso ocurre también con exactamente, el tema del concepto de competencia comunicativa, al que nos hemos referido tanto hoy, ¿no? Es un concepto que exactamente, inicialmente tiene un origen en el ámbito de la etnografía de la comunicación y de la sociolingüística, los estudios de Himes y de Gumper, entre otros,
que constituyen el sustento lingüístico de los enfoques comunicativos de la ciencia del lenguaje y que tienen en alguna medida un carácter progresista por lo que significa de deconstrucción de la obsesión gramatical de la enseñanza tradicional del lenguaje. Pero posteriormente han sido objeto de contrarreformas que convierten lo que llaman las competencias básicas de los estudiantes en una especie de estrategia educativa orientada a formar profesionales exitosos, profesionales emprendedores, profesionales en el mercado que puedan manejarse con determinadas habilidades para resolver no se sabe qué tipo de ambiciones, ¿no? Exactamente. Como diría Fernández Enguita, digamos, muchos programas, y en este caso, digamos, de lengua y de literatura, digamos, sí, se forjan tras los muros de las empresas y de las fábricas y no por lo que han escrito los pedagogos, digamos, Claro, acerca de esta temática. claro, claro. Bien, te agradecemos muchísimo, Carlos, tu participación. Estamos ya por cerrar. No sé si hay alguna intervención de alguno de los asistentes. Con gusto trataremos de responder. Yo he ido leyendo al hilo de nuestra conversación algunos comentarios y quiero dar las Sí, gracias a las personas que hay de manera comentarios. tan cariñosa y afectuosa han, digamos, asistido a lo que hemos conversado y nos han mandado mensajes de mucho cariño que yo recojo con afecto también. Exactamente. Sí. Sí, más que preguntas, hay intervenciones ponderando esta conversación, así que la agradecemos muchísimo. Y una vez más, Carlos, muchísimas gracias por tu participación. Es un privilegio haber contado contigo esta tarde en este conversatorio. Te agradecemos muchísimo y me permito recomendar fervorosamente este libro que acaba de ser publicado por editorial Homo Sapiens, El poder de las palabras, enseñanza del lenguaje, educación democrática y ética de la comunicación. Ética, palabra bastante olvidada en estos tiempos y que tendríamos que recuperar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando, y un abrazo enorme a la gente que ha asistido a esta conversación. Muchas gracias a todos los participantes también.